Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con pasión, detalle y una mirada honesta. Hoy tenemos una película que marcó un antes y un después en el género de acción, Taken. Un thriller intenso que no solo nos mantiene al borde del asiento, sino que también nos presenta a uno de los personajes más implacables del cine moderno. En este canal no solo hablamos de películas, sino que exploramos lo que realmente las hace funcionar, las actuaciones, la dirección, la historia y todos esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Taken es un claro ejemplo de cómo una narrativa sencilla puede convertirse en algo poderoso cuando se ejecuta correctamente. Prepárate porque en este video vamos a analizar a fondo esta película, desde sus momentos más impactantes hasta aquellos elementos que la convierten en una experiencia tan memorable. ¿Realmente es tan buena como dicen? ¿Vale la pena verla hoy en día? Quédate hasta el final y descúbrelo conmigo, aquí, en Remán Crítica. Taken es un thriller de acción dirigido por Pierre Morel y protagonizado por Liam Neeson en uno de los papeles más icónicos de su carrera. La película sigue la historia de Bryan Mills, un exagente de la CIA con habilidades excepcionales en combate, inteligencia y tácticas de supervivencia. A lo largo de la trama, se desarrolla una intensa narrativa de rescate, venganza y amor paternal, donde Mills demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a su hija. Bryan Mills es presentado como un hombre retirado que intenta reconstruir su vida y, sobre todo, su relación con su hija adolescente, Kim. Tras años de trabajo en operaciones encubiertas que lo mantuvieron alejado de su familia, Bryan ahora vive en Los Ángeles y trata de compensar el tiempo perdido. Sin embargo, su relación con su exesposa Lenore es tensa, y ella está casada con un hombre adinerado que proporciona a Kim un estilo de vida privilegiado. Bryan se siente desplazado, pero su principal preocupación sigue siendo el bienestar de su hija. Desde el inicio, se establece el carácter protector de Bryan. Él es extremadamente cauteloso y consciente de los peligros del mundo, especialmente debido a su pasado profesional. Esto genera conflictos con Kim, quien desea tener más libertad como cualquier adolescente. Cuando Kim le pide permiso para viajar a París con su amiga Amanda, Bryan duda profundamente. Sus instintos le advierten de los riesgos, pero finalmente accede, estableciendo ciertas condiciones y pidiéndole que se mantenga en contacto constante. Una vez en París, Kim y Amanda llegan llenas de entusiasmo por la aventura. Sin embargo, su inexperiencia las hace vulnerables. En el aeropuerto conocen a un joven llamado Peter, quien aparenta ser amable y servicial. Él se gana su confianza rápidamente y les ofrece compartir un taxi, lo que permite a una red criminal identificar su ubicación. Este encuentro aparentemente inocente marca el inicio de la pesadilla. Poco después de llegar al apartamento donde se hospedan, Kim presencia cómo Amanda es secuestrada por hombres desconocidos. Aterrorizada, llama a su padre, quien de inmediato entiende lo que está ocurriendo. En una de las escenas más memorables de la película, Bryan habla por teléfono con uno de los secuestradores y pronuncia su famosa amenaza. Advierte que posee habilidades muy específicas adquiridas durante su carrera y que si no liberan a su hija, los encontrará y los eliminará. Esta escena establece el tono implacable de lo que está por venir. Bryan viaja rápidamente a París, decidido a rescatar a Kim. Una vez allí, utiliza sus contactos y habilidades para rastrear a los responsables. Descubre que se trata de una red de trata de personas que secuestra jóvenes turistas para venderlas en el mercado ilegal. Este descubrimiento añade una dimensión más oscura y realista a la historia, mostrando un problema global que trasciende la ficción. Durante su búsqueda, Bryan demuestra su eficiencia y determinación. Interroga a sospechosos, sigue pistas y no duda en usar la violencia cuando es necesario. Su enfoque es directo y sin concesiones, lo que lo pone en conflicto con las autoridades locales, quienes consideran que sus métodos son demasiado extremos. Sin embargo, Bryan no se detiene, ya que cada segundo cuenta en la vida de su hija. Una de las características más destacadas de la película es la transformación de Bryan. Aunque ya era un hombre peligroso, la situación lo lleva a un nivel aún más intenso. Su amor por Kim se convierte en su motor, justificando todas sus acciones. Este elemento emocional es clave, ya que permite al espectador empatizar con él a pesar de su brutalidad. A medida que avanza la trama, Bryan descubre que Kim aún está viva y que ha sido vendida a una organización más grande. Esto lo lleva a infiltrarse en diferentes niveles del mundo criminal parisino.
Cada enfrentamiento revela más sobre la magnitud de la red y aumenta la tensión narrativa. Brian se enfrenta a traficantes, intermediarios y finalmente a figuras más poderosas dentro del sistema. El clímax de la película ocurre cuando Brian logra localizar el lugar donde Kim está retenida. Este momento está cargado de tensión, ya que implica una confrontación directa con los responsables principales. Brian utiliza toda su experiencia para infiltrarse y eliminar a sus enemigos. La secuencia está llena de acción intensa, coreografías de combate y una sensación constante de urgencia. Finalmente, Brian rescata a Kim en el último momento, evitando que sea vendida a un destino incierto. La escena del rescate es emocionalmente poderosa, mostrando el alivio y la conexión entre padre e hija después de la traumática experiencia. Este momento cierra el arco principal de la historia, resaltando el vínculo familiar como el núcleo de la narrativa. Tras el rescate, la película concluye con un tono más tranquilo. Brian regresa con Kim a casa, y su relación se fortalece significativamente. Lenore también reconoce el sacrificio y la dedicación de Brian, lo que sugiere una reconciliación parcial entre ellos. Aunque las cicatrices emocionales permanecen, hay una sensación de cierre y esperanza. En términos temáticos, Taken explora el amor paternal, la redención personal y la lucha contra un sistema criminal deshumanizante. También pone en evidencia los peligros del mundo moderno, especialmente para jóvenes desprevenidos en entornos desconocidos. La película logra equilibrar la acción con momentos emocionales, creando una experiencia intensa y memorable. El personaje de Brian Mills se convirtió en un símbolo del héroe implacable, redefiniendo la carrera de Liam Neeson como una figura prominente en el cine de acción. Su interpretación aporta profundidad al personaje, combinando vulnerabilidad emocional con una determinación feroz. En resumen, Taken es una historia de rescate cargada de adrenalina que mantiene al espectador al borde de su asiento. Su narrativa directa, personajes bien definidos y escenas de acción impactantes la han convertido en un clásico moderno del género. Más allá de la violencia, lo que realmente impulsa la historia es el amor incondicional de un padre dispuesto a todo por proteger a su hija. El reparto de Taken es uno de los elementos clave que sostienen la intensidad narrativa de la película. Cada actor aporta matices específicos a sus personajes, logrando que la historia no solo funcione como un thriller de acción, sino también como un drama emocional centrado en relaciones humanas complejas. La elección del elenco fue fundamental para transmitir credibilidad, tensión y profundidad, especialmente en una historia que mezcla acción brutal con un fuerte vínculo familiar. El papel principal de Brian Mills es interpretado por Liam Neeson, cuya actuación redefine completamente su carrera. Antes de esta película, Neeson era ampliamente conocido por roles dramáticos y épicos, pero aquí se transforma en un héroe de acción implacable. Su interpretación destaca por el equilibrio entre frialdad profesional y vulnerabilidad emocional. Brian Mills no es simplemente un hombre violento, es un padre que ha cometido errores y busca redimirse. Neeson logra transmitir esta dualidad con gran eficacia, utilizando una presencia física imponente combinada con una mirada cargada de determinación. Su famosa escena telefónica se convirtió en un momento icónico del cine moderno, en gran parte gracias a la intensidad y control que imprime en su voz. A lo largo de la película, su trabajo físico también es notable, ya que participa en secuencias de combate que requieren precisión y realismo, reforzando la autenticidad del personaje. Por otro lado, el personaje de Kim Mills, la hija de Brian, es interpretado por Maggie Grace. Su papel es esencial para el desarrollo emocional de la trama. Aunque inicialmente se presenta como una adolescente inocente y algo ingenua, su personaje evoluciona a medida que enfrenta una situación extremadamente peligrosa. Grace logra transmitir vulnerabilidad sin caer en la pasividad total, mostrando momentos de resistencia y humanidad en medio del horror. Su actuación permite que el público conecte con el peligro real que enfrenta, lo que a su vez intensifica la urgencia de la misión de Brian. La química entre Grace y Neeson es creíble, lo que refuerza la relación padre-hija como el núcleo emocional de la historia. El personaje de Lenore, la ex-esposa de Brian, es interpretado por Famke Janssen. Su rol, aunque menos presente en la acción directa, es crucial para entender el contexto familiar del protagonista. Lenore representa la vida que Brian dejó atrás debido a su carrera, y su relación con él está marcada por resentimientos y diferencias. Janssen aporta una interpretación matizada, mostrando a una mujer que, aunque crítica de Brian,
también reconoce sus cualidades como padre. A medida que la historia avanza, su actitud cambia, especialmente al ver la determinación de Brian para salvar a Kim. Este cambio añade una capa adicional de profundidad emocional a la narrativa. Otro personaje importante es Jean-Claude Pitrel, un antiguo colega de Brian en la inteligencia francesa, interpretado por Olivier Rabourdin. Su papel es particularmente interesante porque representa la ambigüedad moral dentro de las instituciones. Al principio, parece ser un aliado, alguien que puede ayudar a Brian a navegar el sistema en París. Sin embargo, a medida que se desarrolla la trama, se revela su implicación en actividades corruptas relacionadas con la red criminal. Rabourdin ofrece una actuación contenida pero efectiva, transmitiendo una sensación de duplicidad que encaja perfectamente con su personaje. Su interacción con Neeson es tensa y significativa, ya que simboliza la traición y la corrupción que Brian debe enfrentar. En el lado antagonista, uno de los personajes más relevantes es Marco, interpretado por Arben Bajraktaraj. Él es uno de los secuestradores y juega un papel crucial en las primeras etapas del conflicto. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia es impactante. Bajraktaraj logra crear un personaje intimidante y frío, cuya interacción con Brian, especialmente durante la llamada telefónica, establece el tono de la amenaza. Su actuación contribuye a la sensación de peligro constante que rodea a Kim. El personaje de Amanda, la amiga de Kim, es interpretado por Katie Cassidy. Aunque su aparición es breve, su papel es fundamental para desencadenar los eventos principales de la película. Amanda representa la despreocupación juvenil y la falta de conciencia del peligro, lo que contrasta con la cautela de Brian. Cassidy logra transmitir una personalidad vivaz y confiada, lo que hace que su destino sea aún más impactante. Su personaje sirve como una advertencia implícita sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en entornos desconocidos. Otro personaje clave es Peter, el joven que engaña a Kim y Amanda en el aeropuerto, interpretado por Nicolas Giraud. Su actuación es crucial porque establece el punto de entrada de la amenaza. Giraud interpreta a un personaje aparentemente amigable, pero con una intención oculta. Esta dualidad es esencial para mostrar cómo operan las redes criminales, utilizando el engaño y la manipulación. Su breve pero significativa participación deja una impresión duradera, ya que es el catalizador de todo el conflicto. El jeque árabe que finalmente compra a Kim es interpretado por Rade Serbetzija. Este personaje representa el nivel más alto de la red criminal, donde las víctimas son tratadas como mercancía de lujo. Serbetzija aporta una presencia inquietante y sofisticada, contrastando con la brutalidad más directa de otros antagonistas. Su actuación añade una dimensión más amplia al problema de la trata de personas, mostrando cómo diferentes niveles de poder están involucrados. Además del elenco principal, hay varios personajes secundarios que contribuyen a la riqueza de la historia. Los antiguos compañeros de Brian, que aparecen al inicio, ayudan a establecer su pasado y sus habilidades. Estos personajes, aunque no tienen un desarrollo profundo, sirven para contextualizar la experiencia de Brian y su capacidad para enfrentar situaciones extremas. En conjunto, el reparto de Taken funciona de manera cohesiva para construir una narrativa intensa y emocionalmente resonante. Cada actor, independientemente del tamaño de su papel, contribuye al tono general de la película. Las actuaciones logran equilibrar la acción con el drama, evitando que la historia se convierta en una simple sucesión de escenas violentas. El éxito de la película también se debe en gran parte a la credibilidad que aporta el elenco. Las interpretaciones hacen que las situaciones, por extremas que sean, se sientan reales. Esto es especialmente importante en un género donde la suspensión de la incredulidad puede romperse fácilmente si los personajes no resultan convincentes. En definitiva, el trabajo del reparto en Taken es fundamental para su impacto duradero. Las actuaciones no solo apoyan la narrativa, sino que la elevan, convirtiendo la película en algo más que un thriller de acción convencional. Gracias a este elenco, la historia de Brian Mills y su lucha por salvar a su hija se convierte en una experiencia cinematográfica intensa, emocional y memorable. La película Taken se ha consolidado como uno de los thrillers de acción más influyentes de su época, no solo por su ritmo vertiginoso, sino también por la manera en que combina una historia personal con un contexto global inquietante. Dirigida por Pierre Morel y protagonizada por Liam Neeson, esta obra se distingue por su enfoque directo, sin adornos innecesarios,
lo que le permite mantener una tensión constante desde el inicio hasta el final. La pregunta de si vale la pena verla depende de lo que busques como espectador, pero hay varios aspectos que la convierten en una experiencia notable dentro de su género. Uno de los puntos más fuertes de la película es su narrativa concisa. A diferencia de muchas producciones modernas que tienden a extenderse innecesariamente, Taken apuesta por una historia clara, con un objetivo definido desde el principio: un padre que hará todo lo posible por rescatar a su hija. Este planteamiento sencillo es precisamente lo que le da fuerza, ya que permite que la película se enfoque en la ejecución. No hay subtramas complejas que distraigan, todo está orientado hacia la misión principal, lo que genera una sensación de urgencia constante. La actuación de Liam Neeson es, sin duda, el corazón de la película. Su interpretación de Bryan Mills redefine el arquetipo del héroe de acción. A diferencia de los protagonistas más jóvenes y físicamente exagerados del género, Neeson aporta una presencia más realista y madura. Su personaje no es invulnerable ni perfecto. Es un hombre con experiencia, inteligencia y una determinación inquebrantable. Esta combinación lo hace creíble y, al mismo tiempo, imponente. La famosa escena de la llamada telefónica se ha convertido en un referente cultural, precisamente porque encapsula la esencia del personaje: calma, precisión y una amenaza implícita que resulta más efectiva que cualquier explosión. En términos de dirección, Pierre Morel logra un equilibrio notable entre acción y claridad visual. Las escenas de combate están coreografiadas de manera que se sienten rápidas y realistas, evitando el exceso de efectos que a menudo caracteriza al género. La cámara se mueve con propósito, siguiendo la acción sin perder al espectador en cortes confusos. Esto contribuye a una experiencia inmersiva, donde cada enfrentamiento tiene peso y consecuencias. El guión, escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen, destaca por su eficiencia. Aunque no busca profundizar en complejidades filosóficas, sí logra establecer temas relevantes, como el peligro de la trata de personas y la vulnerabilidad de los jóvenes en un mundo globalizado. Estos elementos le dan un trasfondo más serio a la historia, evitando que se convierta en una simple fantasía de venganza. Sin embargo, es importante señalar que la película no explora estos temas con gran profundidad. Los utiliza más como contexto que como foco principal. Otro aspecto destacable es el ritmo. Taken no pierde tiempo en desarrollos innecesarios. Desde el momento en que ocurre el secuestro, la película entra en una especie de cuenta regresiva que mantiene la tensión en todo momento. Este ritmo puede ser visto como una virtud o una limitación, dependiendo del espectador. Por un lado, garantiza entretenimiento constante. Por otro, deja poco espacio para el desarrollo más profundo de los personajes secundarios. En cuanto a las actuaciones de apoyo, aunque no alcanzan el nivel de protagonismo de Neeson, cumplen su función de manera efectiva. Maggie Grace, como Kim, logra transmitir la vulnerabilidad necesaria para que el público se involucre emocionalmente en su destino. Famke Janssen, en el papel de la exesposa, aporta un contexto emocional que ayuda a entender mejor al protagonista. Estos personajes no tienen arcos complejos, pero están bien definidos dentro de sus roles. Sin embargo, la película no está exenta de críticas. Uno de los puntos más debatidos es su enfoque en la violencia. Aunque esta es coherente con el tono de la historia, algunos espectadores pueden encontrarla excesiva o incluso repetitiva. Bryan Mills resuelve la mayoría de los conflictos mediante la fuerza, lo que refuerza una narrativa donde la violencia se presenta como la solución principal. Esto puede ser problemático desde una perspectiva más crítica, ya que simplifica situaciones complejas. Otro aspecto cuestionable es la representación de ciertos grupos. La película ha sido criticada por su retrato estereotipado de los antagonistas, lo que puede interpretarse como una simplificación cultural. Si bien esto no afecta directamente la efectividad del thriller, sí limita su profundidad y puede generar incomodidad en algunos espectadores más atentos a estas cuestiones. A pesar de estas críticas, Taken logra lo que muchas películas del género no consiguen: crear un personaje memorable y una historia que se mantiene en la mente del espectador. La combinación de una narrativa directa, una actuación central poderosa y una dirección eficiente la convierten en una experiencia altamente entretenida. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta, en la mayoría de los casos, es sí, pero con ciertos matices. Si buscas una película de acción intensa, con un protagonista fuerte y una historia que no se detiene, Taken es una excelente opción. Es ideal para quienes disfrutan de thrillers rápidos,
donde cada escena tiene un propósito claro y la tensión no decae. Por otro lado, si prefieres películas con un desarrollo más profundo de personajes, temas complejos o una exploración más matizada de los conflictos, puede que Taken se sienta algo limitada. No es una obra que pretenda ser un estudio psicológico detallado, ni una crítica social exhaustiva. Su objetivo principal es entretener, y en ese sentido, cumple con creces. También es importante considerar su impacto cultural. Taken no solo fue un éxito comercial, sino que también influyó en el género de acción, especialmente en la representación de protagonistas más maduros. Abrió la puerta a una serie de películas similares y consolidó a Liam Neeson como una figura clave en este tipo de cine. En definitiva, Taken es una película que destaca por su eficacia. No intenta ser más de lo que es, y precisamente por eso funciona tan bien. Su enfoque directo, combinado con una actuación central sólida, la convierte en una experiencia satisfactoria para quienes buscan acción sin complicaciones. Aunque tiene limitaciones en términos de profundidad y representación, su capacidad para mantener la atención y el interés del espectador es innegable. En conclusión, Taken sí vale la pena verla, especialmente si te atraen los thrillers de acción con un fuerte componente emocional. Es una película que cumple con su propósito de entretener y al mismo tiempo ofrece momentos memorables que han dejado una marca en el cine contemporáneo. La película Taken no es conocida principalmente por el uso extensivo de efectos visuales digitales o CGI, como ocurre con muchas superproducciones contemporáneas, sino más bien por su enfoque práctico y realista en la construcción de la acción. Sin embargo, esto no significa que el trabajo de efectos visuales esté ausente. Por el contrario, el uso de VFX en esta película es discreto, estratégico y enfocado en reforzar la credibilidad de las escenas sin llamar la atención sobre sí mismo. Este enfoque es clave para entender por qué la película resulta tan inmersiva. Desde la perspectiva de producción, Taken se sitúa dentro de una tradición de cine de acción que prioriza los efectos prácticos, las coreografías físicas y el rodaje en locaciones reales. Esto implica que gran parte de las secuencias de acción, peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones y tiroteos, fueron realizadas con dobles de acción, coordinación de especialistas y efectos físicos en el set. El CGI se utilizó principalmente como herramienta de apoyo, no como elemento central. Este enfoque híbrido permite que el espectador perciba las escenas como más tangibles y realistas. Uno de los usos más importantes del CGI en Taken está relacionado con la mejora de entornos. Aunque muchas escenas fueron filmadas en París, en ocasiones se utilizaron efectos digitales para extender escenarios, eliminar elementos no deseados o crear continuidad visual entre diferentes tomas. Por ejemplo, en secuencias urbanas, el CGI puede haber sido empleado para modificar detalles del fondo, ajustar iluminación o añadir profundidad a ciertas calles. Estos efectos son prácticamente invisibles, pero contribuyen a la coherencia visual del mundo en el que se desarrolla la historia. Otro aspecto donde los efectos visuales juegan un papel importante es en la manipulación de cámaras y edición. Muchas de las escenas de acción en Taken tienen un ritmo rápido, con cortes precisos que crean una sensación de urgencia. Aunque esto se logra principalmente en la sala de edición, el CGI ayuda a suavizar transiciones, corregir movimientos de cámara o incluso combinar múltiples tomas en una sola secuencia fluida. Este tipo de trabajo es fundamental para mantener la intensidad sin sacrificar claridad. En las escenas de combate, el uso de CGI es mínimo pero significativo. En lugar de depender de efectos digitales para crear golpes o explosiones exageradas, la película opta por coreografías realistas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden haber añadido efectos digitales sutiles, como impactos de bala, chispas o pequeñas explosiones, para aumentar el realismo sin poner en riesgo a los actores. Este tipo de efectos se integran cuidadosamente para que no resulten artificiales. Las secuencias de persecución, especialmente aquellas que involucran vehículos, también se benefician de un uso moderado de CGI. Aunque muchas de estas escenas fueron filmadas de manera práctica, el CGI puede haberse utilizado para mejorar la velocidad percibida, eliminar elementos de seguridad visibles, o incluso combinar diferentes tomas para crear una persecución más dinámica. Este enfoque permite mantener la emoción sin comprometer la seguridad durante el rodaje. Un elemento interesante del trabajo visual en Taken es cómo se utiliza el CGI para apoyar la narrativa sin distraer al espectador.
A diferencia de películas donde los efectos son un espectáculo en sí mismos, aquí el objetivo es que pasen desapercibidos. Esto requiere un alto nivel de precisión técnica, ya que cualquier error podría romper la inmersión. El equipo de efectos visuales trabaja en conjunto con el director Pierre Morel para asegurar que cada elemento digital se integre de manera orgánica. También es importante mencionar el papel del color grading y la postproducción digital. Aunque no siempre se considera parte del CGI en el sentido tradicional, estas técnicas son esenciales para el aspecto final de la película. Taken utiliza una paleta de colores relativamente fría y desaturada, lo que refuerza el tono sombrío y realista de la historia. Este tratamiento visual ayuda a crear una atmósfera de tensión constante y a diferenciar los distintos entornos en los que se mueve el protagonista. En términos de iluminación, el CGI también puede haber sido utilizado para ajustar sombras, reflejos y fuentes de luz en ciertas escenas. Esto es especialmente relevante en secuencias nocturnas o en interiores con iluminación compleja. Estos ajustes permiten mantener la continuidad visual y asegurar que los detalles importantes sean visibles sin perder realismo. El enfoque de Taken hacia los efectos visuales también está influenciado por su presupuesto relativamente moderado en comparación con grandes producciones de Hollywood. Esto obligó al equipo a ser creativo y eficiente, utilizando el CGI solo cuando era absolutamente necesario. Este tipo de limitación, lejos de ser una desventaja, contribuye al estilo distintivo de la película, donde cada elemento visual tiene un propósito claro. Otro aspecto a considerar es cómo el uso limitado de CGI afecta la percepción del personaje principal, interpretado por Liam Neeson. Al evitar efectos exagerados, las habilidades de Bryan Mills se sienten más humanas y alcanzables. Esto refuerza la credibilidad del personaje y hace que sus acciones sean más impactantes. El espectador no ve a un superhéroe, sino a un hombre altamente entrenado que utiliza su experiencia de manera eficiente. Comparada con otras películas de acción de la misma época, Taken se destaca precisamente por su moderación en el uso de efectos digitales. Mientras que muchas producciones optaban por espectáculos visuales llenos de CGI, esta película demuestra que la tensión y el impacto pueden lograrse a través de medios más simples y realistas. Este enfoque ha influido en otras películas posteriores que buscan un estilo más crudo y directo. También es relevante mencionar que el CGI en Taken contribuye a la seguridad durante el rodaje. Algunas escenas peligrosas, como caídas, impactos o situaciones de riesgo, pueden haber sido parcialmente simuladas o mejoradas digitalmente para evitar lesiones. Esto permite realizar secuencias intensas sin comprometer el bienestar del equipo. En el contexto general del cine de acción, Taken representa un ejemplo de cómo los efectos visuales pueden ser utilizados de manera inteligente y contenida. No se trata de impresionar al espectador con grandes explosiones o criaturas digitales, sino de apoyar una historia centrada en personajes y emociones. Este enfoque demuestra que el CGI no siempre tiene que ser visible para ser efectivo. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en Taken son un componente esencial pero discreto de su éxito. Su uso se caracteriza por la sutileza, la funcionalidad y la integración con efectos prácticos. Lejos de dominar la pantalla, estos elementos trabajan en segundo plano para reforzar la narrativa y la atmósfera. Este enfoque contribuye a la sensación de realismo que define a la película y la diferencia de muchas otras dentro del mismo género. En última instancia, Taken demuestra que el verdadero impacto de una película de acción no depende únicamente de la tecnología, sino de cómo se utiliza. Al combinar efectos prácticos con un CGI cuidadosamente aplicado, logra una experiencia que se siente auténtica, intensa y memorable. La película Taken representa un caso muy interesante dentro de la industria cinematográfica, especialmente en lo que respecta a su desempeño en taquilla y su posterior vida en el mercado doméstico. Lo que comenzó como un thriller de acción relativamente modesto, terminó convirtiéndose en un fenómeno global, impulsado tanto por su recepción en salas como por su enorme popularidad en formatos de consumo en casa. En términos de taquilla, Taken tuvo un recorrido poco convencional. Aunque se estrenó primero en algunos mercados internacionales, su lanzamiento en Estados Unidos ocurrió más tarde, lo que permitió que la película generara cierto nivel de expectativa previa. Este tipo de estrategia, aunque arriesgada, resultó ser efectiva. La película debutó con una recaudación inicial que superó las expectativas de los analistas, especialmente considerando que no se trataba de una superproducción con un presupuesto gigantesco,
ni de una franquicia establecida. Uno de los factores clave en su éxito fue el boca a boca. A medida que más espectadores la veían, la recomendaban por su ritmo intenso, su protagonista carismático y su historia directa. Este tipo de crecimiento orgánico es especialmente valioso en la industria, ya que indica una conexión genuina con el público. La actuación de Liam Neeson jugó un papel fundamental en este aspecto, ya que su interpretación atrajo tanto a fanáticos del drama como a seguidores del cine de acción. A nivel global, Taken logró recaudar varias veces su presupuesto inicial, lo que la convirtió en un éxito financiero rotundo. Este rendimiento fue particularmente notable en Europa, donde la ambientación en París y la participación de talento europeo contribuyeron a su atractivo. En mercados internacionales, la película encontró una audiencia amplia, demostrando que su historia tenía un alcance universal. Otro elemento importante en su desempeño en taquilla fue su capacidad para atraer a diferentes grupos demográficos. No se limitó únicamente a los jóvenes amantes de la acción, sino que también captó la atención de espectadores más adultos, en parte gracias a la edad y el perfil de su protagonista. Este tipo de alcance ampliado es relativamente raro en el género y contribuyó significativamente a su éxito. El impacto de Taken en taquilla también tuvo consecuencias directas en la carrera de sus creadores. Consolidó a Liam Neeson como una estrella de acción viable, lo que llevó a una serie de proyectos similares en los años siguientes. Asimismo, fortaleció la reputación de Luc Besson como productor y guionista capaz de generar éxitos comerciales con conceptos relativamente simples pero efectivos. Tras su exitoso paso por los cines, la película tuvo una segunda vida aún más impresionante en el mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue ampliamente exitoso, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos en su categoría durante su periodo de lanzamiento. Este éxito en home media no solo reflejó la popularidad de la película, sino que también amplió su audiencia, llegando a personas que no la habían visto en cines. El formato DVD, que en ese momento seguía siendo dominante, jugó un papel crucial en la difusión de Taken. Muchas personas descubrieron la película a través de este medio, lo que contribuyó a su estatus como un clásico moderno del género. El Blu-ray, por su parte, ofreció una calidad de imagen superior, lo que permitió apreciar mejor la cinematografía y los detalles visuales de la película. Las ediciones de home media incluyeron diversos contenidos adicionales que enriquecieron la experiencia del espectador. Entre estos, se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos extras proporcionaban una visión más profunda del proceso de producción, permitiendo a los fans entender mejor cómo se realizaron las secuencias de acción y cómo se desarrolló la historia. Otro aspecto relevante del éxito en home media fue su impacto en la longevidad de la película. Mientras que muchas producciones tienen un ciclo de vida relativamente corto tras su estreno en cines, Taken logró mantenerse relevante durante años gracias a su disponibilidad en formatos domésticos. Esto también facilitó su difusión a través de canales de televisión y, posteriormente, plataformas digitales. Con el tiempo, la película también se benefició del auge de las plataformas de streaming. Aunque este tipo de distribución no formaba parte de su lanzamiento original, contribuyó a mantener su popularidad en nuevas generaciones de espectadores. La facilidad de acceso permitió que la película siguiera siendo descubierta y apreciada años después de su estreno inicial. El rendimiento en el mercado doméstico también tuvo implicaciones económicas significativas. En muchos casos, los ingresos provenientes de ventas de DVD, Blu-ray y licencias de distribución pueden igualar o incluso superar los ingresos de taquilla. Taken es un ejemplo claro de cómo una película puede maximizar su rentabilidad a través de múltiples canales de distribución. Además, el éxito sostenido de la película en diferentes formatos ayudó a consolidar su estatus como una franquicia. Esto llevó a la producción de secuelas, que buscaban capitalizar la popularidad del personaje principal y la fórmula establecida. Aunque estas secuelas tuvieron recepciones mixtas, no cabe duda de que fueron posibles gracias al éxito inicial, tanto en taquilla como en home media. Desde una perspectiva industrial, Taken demuestra la importancia de una estrategia de distribución bien planificada. Su lanzamiento escalonado, combinado con una fuerte presencia en el mercado doméstico, permitió maximizar su alcance y rentabilidad. Este enfoque ha sido replicado por otras producciones que buscan lograr un impacto similar. También es interesante observar cómo el éxito de Taken influyó en el tipo de películas que se producían en ese periodo.
Su combinación de acción directa, protagonista maduro y narrativa sencilla inspiró a otros proyectos que buscaban replicar su fórmula. Esto demuestra que su impacto fue más allá de lo económico, extendiéndose al ámbito creativo. En conclusión, el desempeño de Taken en taquilla y su éxito en el mercado de entretenimiento doméstico la convierten en un caso ejemplar dentro de la industria cinematográfica. Su capacidad para generar ingresos en múltiples etapas de distribución, junto con su impacto cultural y comercial, la posicionan como una de las películas más influyentes de su género en su época. En última instancia, Taken no solo fue un éxito momentáneo, sino una obra que logró mantenerse relevante a lo largo del tiempo, gracias a una combinación de factores: una historia efectiva, una actuación central poderosa y una estrategia de distribución inteligente. Su trayectoria demuestra que, incluso sin ser una superproducción masiva, una película puede alcanzar un éxito global significativo y duradero. La película Taken es un ejemplo claro de cómo un thriller de acción puede generar tanto admiración como críticas, dependiendo de los elementos que cada espectador valore más. A lo largo de los años, se ha consolidado como una obra influyente dentro de su género, pero también ha sido objeto de debate por ciertas decisiones narrativas y estilísticas. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué ha tenido un impacto tan duradero. Uno de los aspectos más destacados y positivos de la película es su ritmo narrativo. Desde el momento en que ocurre el secuestro, la historia avanza con una urgencia constante que mantiene al espectador completamente involucrado. No hay pausas innecesarias ni subtramas que diluyan la tensión. Este enfoque directo es una de sus mayores fortalezas, ya que logra que cada escena tenga un propósito claro. En un género donde muchas veces las historias se vuelven excesivamente complejas o largas, Taken apuesta por la simplicidad y la eficiencia, y eso juega a su favor. Otro punto fuerte es la actuación de Liam Neeson. Su interpretación de Bryan Mills es sin duda el pilar central de la película. Neeson logra construir un personaje que combina experiencia, inteligencia y una determinación implacable. A diferencia de otros héroes de acción más estereotipados, Bryan se siente humano, con motivaciones claras y una carga emocional que justifica sus acciones. Esta profundidad añade una dimensión adicional a la película, elevándola por encima de otros thrillers más superficiales. El enfoque realista de la acción también es un punto positivo significativo. La película evita el uso excesivo de efectos especiales y opta por coreografías más creíbles y directas. Las peleas son rápidas, brutales y funcionales, lo que refuerza la sensación de peligro. Este estilo contribuye a que la historia se sienta más cercana a la realidad, algo que muchos espectadores valoran en un género que a menudo cae en la exageración. Además, la película aborda un tema serio como la trata de personas. Aunque no profundiza en él de manera exhaustiva, su inclusión añade un nivel de gravedad a la historia. Esto hace que la misión de Bryan no sea solo personal, sino que también refleje un problema global. Este elemento ayuda a que la película tenga un trasfondo más significativo, incluso si su tratamiento es limitado. La dirección de Pierre Morel también merece reconocimiento. Su estilo es eficiente y enfocado, logrando mantener la claridad en escenas que podrían haber sido confusas. La manera en que maneja la cámara y el montaje contribuye a la intensidad general, asegurando que el espectador nunca pierda el hilo de la acción. Sin embargo, Taken no está exenta de puntos negativos. Uno de los más evidentes es la simplicidad de su guión. Aunque esta característica puede ser vista como una fortaleza en términos de ritmo, también limita la profundidad de la historia. Los personajes secundarios, por ejemplo, no tienen un desarrollo significativo, lo que hace que algunos de ellos se sientan más como herramientas narrativas que como individuos completos. Otro aspecto criticado es la representación de los antagonistas. En muchos casos, estos personajes carecen de matices y se presentan de manera bastante estereotipada. Esta falta de complejidad reduce el impacto dramático de los enfrentamientos, ya que los villanos no tienen motivaciones claras ni profundidad psicológica. Esto puede hacer que la historia se sienta más simplista de lo que podría haber sido. La violencia es otro punto que genera opiniones divididas. Por un lado, contribuye al realismo y la intensidad de la película. Por otro, puede resultar excesiva para algunos espectadores. Bryan Mills resuelve la mayoría de los conflictos mediante la fuerza, lo que refuerza una narrativa donde la violencia se presenta como la principal solución. Esto puede ser problemático desde una perspectiva crítica,
ya que simplifica situaciones complejas y evita explorar alternativas. También se puede señalar cierta previsibilidad en la trama. Desde el momento en que se establece el conflicto principal, es bastante claro hacia dónde se dirige la historia. Aunque esto no necesariamente reduce el entretenimiento, sí limita la capacidad de sorpresa. La película se apoya más en la ejecución que en giros narrativos inesperados. Otro punto negativo es la falta de exploración emocional más profunda. Aunque la relación entre Brian y su hija es el motor de la historia, no se desarrolla de manera extensa. Se establecen los elementos básicos, pero no se profundiza en ellos tanto como podría haberse hecho. Esto puede hacer que algunos momentos emocionales no tengan todo el impacto que podrían haber tenido con un mayor desarrollo. A pesar de estos aspectos negativos, es importante reconocer que muchos de ellos están relacionados con las decisiones estilísticas de la película. Taken no pretende ser un drama complejo ni una obra filosófica. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia de acción intensa y directa. En ese sentido, muchas de sus limitaciones son el resultado de priorizar el ritmo y la claridad sobre la profundidad. Otro elemento positivo que no se puede ignorar es su capacidad de entretenimiento. La película logra mantener al espectador enganchado de principio a fin, lo cual no es una tarea fácil. Su duración relativamente corta también contribuye a que la experiencia sea más concentrada y efectiva, evitando el desgaste que puede ocurrir en películas más largas. Asimismo, el impacto cultural de Taken es innegable. La interpretación de Liam Neeson redefinió su carrera y estableció un nuevo tipo de héroe de acción, uno más maduro, calculador y realista. Este cambio tuvo repercusiones en el género, influyendo en otras producciones que buscaron replicar este enfoque. En términos de producción, la película también demuestra cómo un presupuesto moderado puede ser utilizado de manera eficiente. En lugar de depender de efectos visuales espectaculares, se centra en la narrativa y las actuaciones. Este enfoque le da una identidad propia y la diferencia de otras películas más dependientes de la tecnología. En conclusión, Taken es una película que equilibra virtudes y limitaciones de manera interesante. Sus puntos positivos, como el ritmo, la actuación principal y el realismo de la acción, la convierten en una experiencia altamente entretenida. Al mismo tiempo, sus debilidades, como la falta de profundidad en el guión y la representación simplificada de los antagonistas, muestran que no es una obra perfecta. Aún así, Taken logra cumplir con su propósito principal, ofrecer un thriller de acción efectivo y memorable. Sus virtudes superan sus defectos en el contexto de lo que busca ser, y por eso ha logrado mantenerse relevante a lo largo del tiempo. Es una película que, a pesar de sus limitaciones, deja una impresión duradera y sigue siendo una referencia dentro de su género. La película Taken es el resultado de la colaboración entre talentos clave tanto en la dirección como en la escritura, lo que permitió construir una obra que, aunque sencilla en su planteamiento, resulta altamente efectiva en su ejecución. Comprender quiénes están detrás de la cámara y del guión ayuda a explicar por qué la película logró conectar con el público de manera tan contundente. El director de la película es Pierre Morel, un cineasta francés cuya trayectoria está fuertemente ligada al cine de acción y a un estilo visual dinámico. Antes de dirigir Taken, Morel ya tenía experiencia en la industria como director de fotografía, lo que influyó profundamente en su manera de construir escenas. Esta formación técnica se refleja en su habilidad para manejar la cámara con precisión, especialmente en secuencias de acción donde el movimiento, el encuadre y el ritmo son fundamentales. Uno de los aspectos más característicos del trabajo de Morel en Taken es su enfoque práctico y realista. En lugar de depender excesivamente de efectos digitales, opta por una estética más cruda, apoyándose en locaciones reales y coreografías físicas. Esto le da a la película una sensación de autenticidad que la diferencia de otros thrillers más estilizados. Su dirección busca siempre mantener la claridad visual, incluso en momentos de alta intensidad, lo que permite que el espectador siga la acción sin dificultad. Morel también demuestra una gran capacidad para manejar el ritmo narrativo. La película avanza de manera constante, sin desviarse en subtramas innecesarias. Esta eficiencia es en gran parte responsabilidad del director, quien sabe exactamente cuánto tiempo dedicar a cada escena. Su estilo evita la sobreexplicación y confía en la acción y en la interpretación de los actores para transmitir la información necesaria. En cuanto a la dirección de actores, Morel logra extraer una actuación especialmente potente de Liam Neeson.
Bajo su dirección, el personaje de Bryan Mills se convierte en una figura icónica del cine de acción. Morel entiende que el verdadero poder del personaje no reside únicamente en su habilidad física, sino en su determinación y en su carga emocional. Por eso, equilibra cuidadosamente los momentos de acción con instantes más íntimos, permitiendo que el espectador conecte con el protagonista. Por otro lado, el guión de Taken fue escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen, dos figuras con amplia experiencia en el cine comercial. Luc Besson, en particular, es conocido por su capacidad para crear historias accesibles pero impactantes, con un fuerte enfoque en personajes carismáticos y situaciones de alto riesgo. Su estilo se caracteriza por la combinación de acción intensa y elementos emocionales claros, algo que se refleja plenamente en Taken. Besson ha trabajado en múltiples proyectos que comparten ciertas similitudes temáticas, como protagonistas solitarios, entornos urbanos y conflictos que se desarrollan a gran velocidad. En Taken, estas características están presentes de manera evidente. El personaje de Bryan Mills encaja perfectamente en este molde. Un hombre con habilidades especiales que se enfrenta a un sistema más grande que él, impulsado por una motivación personal poderosa. Robert Mark Kamen, coautor del guión, aporta una estructura sólida a la historia. Su experiencia en la escritura de películas de acción se nota en la manera en que se construye la narrativa. La historia sigue un esquema claro y efectivo, con un detonante fuerte, una progresión constante y un clímax bien definido. Kamen ayuda a asegurar que la película funcione como un mecanismo preciso, donde cada elemento tiene un propósito específico. Uno de los mayores logros del guión es su simplicidad. En lugar de complicar la historia con giros innecesarios o múltiples líneas argumentales, los escritores optan por un enfoque directo. Esto permite que la película mantenga un ritmo rápido y que el espectador se mantenga enfocado en el objetivo principal. Sin embargo, esta misma simplicidad también puede ser vista como una limitación, ya que reduce la profundidad de algunos personajes y situaciones. El diálogo es otro aspecto interesante del trabajo de Besson y Kamen. Aunque en general es funcional y directo, hay momentos que destacan por su impacto, especialmente la famosa escena de la llamada telefónica. En esta escena, el diálogo no solo transmite información, sino que también define completamente al personaje de Bryan Mills. Es un ejemplo de cómo unas pocas líneas bien escritas pueden tener un efecto duradero en la cultura popular. La colaboración entre el director y los guionistas es fundamental para el éxito de la película. Morel toma el guión de Besson y Kamen y lo traduce en imágenes con gran eficacia. Esta sinergia permite que la historia fluya de manera natural, sin que se perciba una desconexión entre lo escrito y lo visual. Es un ejemplo de cómo una buena comunicación entre las distintas áreas de producción puede elevar el resultado final. Otro aspecto relevante es cómo el guión y la dirección manejan el tono de la película. Taken se mantiene consistentemente tensa, sin caer en el humor excesivo ni en el melodrama. Este equilibrio es clave para su efectividad, ya que permite que el espectador se tome la historia en serio. Tanto Morel como Besson entienden que el tema central, el secuestro y la trata de personas, requiere un tratamiento sobrio, incluso dentro de un contexto de acción. También es importante destacar la influencia del cine europeo en el estilo de la película. Aunque Taken está diseñada para un público global, su enfoque visual y narrativo tiene raíces claras en el cine francés. Esto se debe en gran parte a la participación de Besson y Morel, quienes aportan una sensibilidad distinta a la de muchas producciones hollywoodenses. Esta mezcla de influencias contribuye a que la película tenga una identidad propia. A lo largo de la película, se puede observar cómo la dirección y el guión trabajan juntos para construir tensión. Cada escena está diseñada para avanzar la historia o aumentar el riesgo. No hay momentos que se sientan completamente innecesarios, lo que demuestra un alto nivel de control creativo. Esta precisión es uno de los factores que explican por qué la película logra mantener la atención del espectador de principio a fin. Sin embargo, también hay aspectos que podrían haberse desarrollado más. La relación entre Bryan y su hija, por ejemplo, es el núcleo emocional de la historia, pero no se explora con la profundidad que algunos espectadores podrían desear. Esto se debe en parte a la decisión de priorizar la acción sobre el desarrollo dramático, una elección que refleja tanto el estilo del director como el enfoque de los guionistas. En términos de legado, el trabajo conjunto de Pierre Morel, Luc Besson y Robert Mark Kamen ha tenido un impacto significativo en el cine de acción.
Taken no solo fue un éxito comercial, sino que también influyó en la manera en que se construyen ciertos tipos de historias dentro del género. Su enfoque directo, su protagonista maduro y su narrativa eficiente se han convertido en referencias para otras producciones. En conclusión, la dirección y el guión de Taken son elementos fundamentales que explican su éxito. Pierre Morel aporta un estilo visual claro y dinámico, mientras que Luc Besson y Robert Mark Kamen ofrecen una historia sencilla pero efectiva. Juntos, logran crear una película que, aunque no busca ser compleja, sí resulta altamente entretenida y memorable. Su colaboración demuestra que, cuando la dirección y la escritura están alineadas, incluso una historia simple puede tener un impacto duradero. La música de Taken juega un papel fundamental en la construcción de su atmósfera tensa y en el refuerzo emocional de la historia. Aunque la película es recordada principalmente por su acción directa y su narrativa intensa, el trabajo sonoro, especialmente el background score, o BGM, es uno de los elementos más importantes para mantener al espectador inmerso en cada momento. La banda sonora no busca destacar de manera llamativa, sino integrarse de forma orgánica con la acción, potenciando cada escena sin distraer. El compositor encargado de la música es Nathaniel Méchaly, un músico francés que ha trabajado en varias producciones de acción y thriller. Su estilo se caracteriza por el uso de texturas electrónicas, combinadas con elementos orquestales sutiles, lo que encaja perfectamente con el tono moderno y urbano de la película. En Taken, Méchaly crea una partitura que no pretende ser melódica en el sentido tradicional, sino funcional y atmosférica. Desde los primeros minutos de la película, la música establece un tono de inquietud. Incluso en las escenas más tranquilas, hay una sensación subyacente de tensión que anticipa los eventos que están por venir. Este uso del BGM como herramienta de anticipación es clave en el género del thriller, y Méchaly lo maneja con precisión. No se trata de música que guía explícitamente las emociones del espectador, sino que las sugiere de manera sutil. Uno de los aspectos más interesantes del score es su minimalismo. En lugar de utilizar grandes orquestaciones o temas grandilocuentes, la música se apoya en patrones repetitivos, sonidos electrónicos y pulsos rítmicos. Este enfoque crea una sensación constante de urgencia, especialmente en las escenas de persecución o investigación. La repetición de ciertos motivos musicales refuerza la idea de que el tiempo es limitado y que cada segundo cuenta. Durante las secuencias de acción, la música se intensifica sin volverse abrumadora. Méchaly utiliza capas de sonido que se van acumulando progresivamente, generando una sensación de aumento de presión. Este tipo de construcción sonora es muy efectiva, porque acompaña el ritmo visual sin competir con él. Las escenas de combate, por ejemplo, no dependen exclusivamente de la música para generar impacto, pero el BGM añade una dimensión adicional que amplifica la experiencia. Otro elemento destacado es el uso del silencio. En varias escenas clave, la música se reduce o desaparece por completo, permitiendo que los sonidos ambientales y los diálogos tomen protagonismo. Este contraste hace que los momentos en los que la música regresa sean aún más impactantes. El silencio, en este contexto, se convierte en una herramienta narrativa tan importante como la propia música. La relación entre la música y el personaje principal, interpretado por Liam Neeson, también es digna de análisis. Aunque no hay un tema musical claramente definido para Bryan Mills, el tono general del score refleja su personalidad: frío, calculador y eficiente. La música evita sentimentalismos excesivos, incluso en momentos emocionales, lo que refuerza la imagen de un protagonista que actúa con control y determinación. En las escenas que involucran a Kim, la hija de Bryan, la música adopta un enfoque ligeramente diferente. Aquí se introducen elementos más suaves y melódicos, aunque siempre dentro de un marco contenido. Estos momentos permiten al espectador conectar emocionalmente con la situación, sin romper la coherencia tonal de la película. Méchaly logra equilibrar la tensión con la emoción, sin caer en lo melodramático. El contexto urbano de la película también influye en la composición musical. Al estar ambientada en gran parte en París, la música incorpora un estilo moderno que refleja el entorno europeo contemporáneo. No hay intentos de utilizar clichés musicales asociados con la ciudad. En cambio, se opta por un sonido más universal, que enfatiza la naturaleza global del conflicto. Otro aspecto importante es cómo el BGM se sincroniza con la edición. Taken es una película con un ritmo rápido y cortes frecuentes.
lo que requiere una música capaz de adaptarse a cambios constantes. Mechali compone piezas que pueden fragmentarse o ajustarse sin perder coherencia, lo que facilita su integración en la narrativa visual. Este tipo de flexibilidad es esencial en películas de acción, donde el montaje juega un papel crucial. En términos técnicos, la producción del score utiliza una combinación de instrumentos reales y sintetizadores. Esta mezcla permite crear una paleta sonora rica sin recurrir a grandes orquestas. Los sonidos electrónicos aportan una sensación de modernidad y precisión, mientras que los elementos acústicos añaden profundidad y textura. El resultado es una banda sonora que se siente contemporánea y funcional. Comparada con otras películas del mismo género, la música de Taken se destaca por su discreción. En lugar de buscar momentos memorables a través de temas musicales pegadizos, se centra en apoyar la narrativa de manera constante. Esto puede hacer que el score pase desapercibido en una primera visualización, pero su efectividad se hace evidente al analizar cómo contribuye a la tensión general. También es interesante observar cómo la música evoluciona a lo largo de la película. A medida que la historia avanza y la situación se vuelve más desesperada, el BGM se vuelve más intenso y denso. Este crecimiento progresivo acompaña el viaje del protagonista y refuerza la sensación de escalada. El clímax, en particular, está marcado por una combinación de ritmo acelerado y capas sonoras que transmiten urgencia máxima. A pesar de sus muchas virtudes, la banda sonora puede ser percibida como poco memorable en términos tradicionales. No hay un tema principal que el espectador pueda identificar fácilmente después de ver la película. Sin embargo, esto no necesariamente es una desventaja. La intención de Mechali no era crear una pieza musical independiente, sino un acompañamiento efectivo para la historia. El trabajo de Nathaniel Mechali en Taken demuestra una comprensión clara de las necesidades del género. Su enfoque prioriza la funcionalidad sobre el protagonismo, lo que resulta en una música que cumple su propósito de manera eficiente. Esta filosofía es coherente con el estilo general de la película, que también apuesta por la simplicidad y la eficacia. En conclusión, el BGM de Taken es un componente esencial que contribuye significativamente a su impacto. A través de un uso inteligente de texturas, ritmo y silencio, la música refuerza la tensión y apoya la narrativa sin distraer. Aunque no busca destacar por sí sola, su presencia es fundamental para la experiencia global de la película. En última instancia, la banda sonora de Taken es un ejemplo de cómo la música puede ser poderosa, incluso cuando es discreta. Su capacidad para integrarse con la acción y potenciar las emociones la convierte en un elemento clave del éxito de la película, demostrando que, en el cine, a veces menos es más. El desenlace de Taken es el punto culminante de toda la tensión acumulada a lo largo de la historia. Después de un recorrido lleno de violencia, persecuciones y descubrimientos inquietantes, el final ofrece una resolución directa, pero cargada de significado emocional. No se trata únicamente de cerrar la trama del rescate, sino también de completar el arco del protagonista y reafirmar los temas centrales de la película. A lo largo de la historia, Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, sigue un rastro cada vez más oscuro dentro del mundo del tráfico de personas. Desde el momento en que su hija Kim es secuestrada, la narrativa avanza como una cuenta regresiva. Cada pista que Bryan descubre lo lleva más profundamente en una red criminal organizada, donde las víctimas son tratadas como mercancía. Este contexto es esencial para entender el peso del final, ya que no se trata de un simple rescate, sino de una carrera contra un sistema deshumanizante. En la etapa final de la película, Bryan logra reunir suficiente información para localizar el destino de su hija. Descubre que Kim ha sido vendida a un comprador adinerado, lo que eleva aún más el nivel de peligro. Este giro marca un cambio importante en la narrativa. Ya no se trata solo de encontrarla, sino de intervenir en un entorno aún más inaccesible y protegido. La escala del conflicto se amplía, y el protagonista se enfrenta a un enemigo que representa el nivel más alto de la red criminal. El clímax se desarrolla en un ambiente controlado y exclusivo, donde Bryan debe infiltrarse para rescatar a Kim. Este escenario contrasta con las calles caóticas y los espacios urbanos que dominan el resto de la película. Aquí, el peligro es más silencioso, más sofisticado, pero no menos mortal. La tensión aumenta porque Bryan está completamente solo, sin apoyo institucional y con recursos limitados. Todo depende de su habilidad, su experiencia y su determinación. Durante esta secuencia final, la película refuerza una de sus ideas centrales.
la eficiencia del protagonista. Brian no actúa impulsivamente. Cada movimiento está calculado. Su experiencia como exagente se manifiesta en la manera en que analiza el entorno, identifica amenazas y toma decisiones rápidas. Esta precisión es lo que le permite avanzar en un espacio donde cualquier error podría ser fatal. El momento en que Brian finalmente encuentra a Kim es uno de los más intensos de la película. La situación es extremadamente delicada, ya que ella está a punto de ser entregada definitivamente a su comprador. Este instante concentra toda la tensión acumulada. El espectador es consciente de que cualquier retraso significaría un desenlace trágico. La urgencia no es solo narrativa, sino emocional. La confrontación final es directa y contundente. Brian elimina a los obstáculos que se interponen entre él y su hija, con la misma frialdad que ha mostrado a lo largo de la película. Sin embargo, este acto no se presenta como una victoria gloriosa, sino como una necesidad. La violencia, en este contexto, es una herramienta para lograr un objetivo específico, no un fin en sí mismo. Este enfoque refuerza el carácter del protagonista como alguien que actúa por deber más que por deseo. El rescate en sí mismo es breve pero poderoso. Cuando Brian finalmente libera a Kim, el tono de la película cambia momentáneamente. Después de tanta tensión, este instante ofrece un respiro emocional, tanto para los personajes como para el espectador. La reacción de Kim refleja el trauma que ha vivido, mientras que Brian muestra una mezcla de alivio y contención. No hay celebraciones exageradas. El momento se mantiene dentro del tono sobrio que caracteriza a la película. Este encuentro también tiene un significado simbólico importante. Representa la culminación del viaje de Brian, no solo como rescatador, sino como padre. A lo largo de la historia, se establece que su relación con Kim estaba marcada por la distancia emocional debido a su trabajo. El rescate no solo la salva físicamente, sino que también restablece su vínculo. Es una forma de redención personal, donde Brian demuestra que, a pesar de sus errores pasados, sigue siendo capaz de proteger a su hija. Después del clímax, la película entra en una breve fase de resolución. Brian y Kim regresan a casa, lo que marca el cierre del conflicto principal. Este regreso tiene un significado más profundo que el simple hecho de volver a un lugar físico. Representa la recuperación de la normalidad, aunque esta ya no será exactamente la misma. Ambos personajes han cambiado debido a la experiencia, y aunque la película no explora en detalle las consecuencias a largo plazo, deja claro que el impacto emocional es significativo. La relación entre Brian y su exesposa también experimenta un cambio en este punto. Aunque su papel en la historia es secundario, su reacción al rescate refleja un reconocimiento hacia Brian. Este detalle añade una capa adicional al final, mostrando que las acciones del protagonista tienen repercusiones más allá de la misión principal. Uno de los aspectos más interesantes del final es su falta de complejidad moral explícita. La película no se detiene a cuestionar profundamente las acciones de Brian, ni a explorar las implicaciones éticas de su violencia. En cambio, presenta un cierre claro y directo, donde el objetivo se cumple y el protagonista regresa con su hija. Esta simplicidad puede ser vista como una limitación, pero también es coherente con el estilo general de la película. El desenlace también refuerza la idea de control. A lo largo de la historia, Brian se enfrenta a situaciones caóticas y peligrosas, pero siempre mantiene un nivel de control que lo diferencia de sus enemigos. En el final, este control se traduce en éxito. No hay giros inesperados ni complicaciones adicionales. La resolución es el resultado lógico de sus acciones y decisiones. Desde una perspectiva narrativa, el final de Taken es efectivo porque cumple con las expectativas establecidas desde el principio. La película promete una historia de rescate, y eso es exactamente lo que entrega. Sin embargo, lo que la hace memorable no es solo el resultado, sino la manera en que se llega a él. La combinación de tensión, acción y emoción crea un clímax satisfactorio. También es importante destacar que el final no intenta extenderse innecesariamente. Una vez que el objetivo se cumple, la historia se cierra de manera relativamente rápida. Este enfoque evita que la película pierda impacto y mantiene la coherencia con su ritmo general. No hay epílogos largos ni explicaciones adicionales. El cierre es conciso y directo. En términos temáticos, el desenlace reafirma el mensaje central de la película: el amor paternal como fuerza motriz. Todo lo que Brian hace está impulsado por su deseo de proteger a su hija. Este elemento es lo que da sentido a la historia
y lo que permite que el espectador se involucre emocionalmente, incluso en medio de la violencia. En conclusión, el final de Taken es una combinación de acción intensa y resolución emocional. No busca sorprender con giros complejos, sino ofrecer un cierre coherente y satisfactorio. A través del rescate de Kim, la película no solo resuelve su conflicto principal, sino que también completa el arco del protagonista, consolidando su papel como padre y protector. En última instancia, el desenlace funciona porque es fiel al tono y al propósito de la película. Es directo, efectivo y emocionalmente resonante, dejando una impresión duradera que contribuye al estatus de Taken como un clásico moderno del cine de acción. Estas controversias no impidieron su popularidad, pero sí abrieron discusiones importantes sobre su representación de la violencia, los grupos culturales, el tráfico de personas y la simplificación de temas complejos. Analizar estos puntos permite entender mejor por qué la película ha sido tanto admirada como criticada. Una de las principales controversias alrededor de Taken está relacionada con su representación del tráfico de personas. Aunque la película utiliza este tema como base narrativa, muchos críticos señalaron que lo presenta de una manera simplificada y exagerada. En la historia, el secuestro de Kim ocurre de forma rápida y casi inevitable, lo que refuerza una visión donde el peligro es constante y omnipresente para los turistas. Esta representación, aunque efectiva para generar tensión, fue cuestionada por organizaciones y analistas que argumentan que no refleja con precisión cómo funcionan realmente estas redes criminales. Otro punto de debate es la manera en que la película construye su narrativa de Occidente vulnerable en el extranjero. La historia presenta a jóvenes estadounidenses como objetivos fáciles en Europa, lo que refuerza una percepción de inseguridad internacional que no siempre coincide con la realidad. Este enfoque ha sido criticado por algunos como una forma de exageración dramática que alimenta estereotipos sobre los viajes y las ciudades europeas. La violencia es otro elemento central de controversia. El personaje de Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, resuelve prácticamente todos los conflictos mediante el uso de fuerza extrema. Aunque esto es coherente con el género de acción, algunos críticos han señalado que la película presenta la violencia como una solución eficiente y casi necesaria. Esto puede interpretarse como una simplificación moral, donde no se exploran alternativas legales o éticas a las acciones del protagonista. Relacionado con esto, también se ha discutido la forma en que la película glorifica la venganza personal. Bryan Mills actúa fuera del sistema legal, tomando justicia por su propia mano sin consecuencias reales. Este tipo de narrativa ha sido cuestionado por reforzar la idea de que la justicia institucional es insuficiente, lo que puede generar interpretaciones problemáticas en un contexto más amplio. Otra controversia importante se refiere a la representación de los antagonistas. En Taken, los villanos están asociados principalmente con redes criminales internacionales, y en algunos casos, su representación ha sido considerada estereotipada. Esto ha generado críticas por simplificar la identidad de ciertos grupos y reducirlos a roles de criminalidad sin profundidad individual. Aunque la película no se centra en aspectos culturales específicos, su construcción de antagonistas ha sido vista como problemática por algunos analistas. También se ha señalado la falta de profundidad en el tratamiento de los personajes femeninos. Kim, interpretada por Maggie Grace, es el centro del conflicto, pero su papel durante gran parte de la película es pasivo. Esto ha generado debates sobre la representación de las mujeres en el cine de acción, donde a menudo son retratadas como víctimas que necesitan ser rescatadas, en lugar de personajes activos dentro de la historia. Otro aspecto discutido es el tono general de la película. Taken mantiene una atmósfera constante de tensión y peligro, lo que algunos espectadores consideran excesivo. La sensación de que el mundo es un lugar extremadamente hostil puede interpretarse como una visión pesimista que no refleja la complejidad real de las ciudades y los contextos internacionales. Este tono, aunque efectivo para el thriller, ha sido criticado por su falta de equilibrio. La película también ha sido objeto de debate en relación con su impacto cultural. Debido a su popularidad, muchas personas comenzaron a asociar la idea de viajar al extranjero con peligros extremos, especialmente para jóvenes. Aunque esto no era la intención explícita de la película, su representación intensa del secuestro contribuyó a reforzar ciertos miedos colectivos. En el ámbito del cine de acción, Taken también generó controversia por redefinir el tipo de protagonista del género. El personaje de Bryan Mills es un hombre mayor,
altamente entrenado que actúa con eficiencia letal. Este cambio fue ampliamente imitado en otras películas posteriores, pero también criticado por promover una narrativa donde la violencia individual es la respuesta principal a los conflictos. Otro punto que ha sido discutido es la falta de consecuencias reales para las acciones del protagonista. A lo largo de la película, Brian elimina a múltiples personas sin que esto tenga repercusiones legales o morales significativas dentro de la historia. Este tipo de narrativa puede ser interpretada como una forma de limpieza moral del personaje, donde sus acciones siempre están justificadas por el objetivo final. También se ha debatido el papel de las fuerzas del orden en la película. Las autoridades locales e internacionales aparecen como ineficaces o lentas, lo que refuerza la idea de que el protagonista debe actuar solo. Esta representación ha sido criticada por simplificar el funcionamiento real de los sistemas de seguridad y por promover una visión individualista de la justicia. Desde una perspectiva cinematográfica, algunos críticos también señalaron que el guión de Luc Besson y Robert Mark Kamen prioriza la acción sobre el desarrollo profundo de la historia. Esto no es necesariamente negativo para todos los espectadores, pero sí ha sido considerado una limitación en términos de complejidad narrativa. A pesar de estas controversias, es importante señalar que Taken también ha sido defendida por muchos por su efectividad como thriller de acción. Su enfoque directo y su ritmo constante son vistos como fortalezas dentro del género. Sin embargo, las discusiones que ha generado muestran que la película no es neutral en su impacto cultural. Otra crítica frecuente es que la película simplifica la psicología de sus personajes. Tanto los villanos como algunas víctimas carecen de desarrollo emocional profundo, lo que puede hacer que la historia se sienta más funcional que humana en ciertos momentos. Este enfoque refuerza la idea de que la película está diseñada principalmente para el entretenimiento, no para el análisis profundo de sus temas. En términos de recepción pública, estas controversias no impidieron el éxito de la película, sino que incluso contribuyeron a su notoriedad. Taken se convirtió en un referente del cine de acción moderno, precisamente porque generó debates sobre sus decisiones narrativas y estilísticas. En conclusión, las controversias de Taken giran principalmente en torno a su representación del tráfico de personas, la violencia como solución narrativa, la simplificación de personajes y la construcción de estereotipos. Aunque estas críticas son válidas desde un análisis más profundo, también es cierto que la película fue diseñada como un thriller de acción directo y efectivo. En última instancia, Taken sigue siendo una obra influyente que divide opiniones. Para algunos, es un clásico del género, para otros, una representación simplificada de temas complejos. Precisamente esta dualidad es lo que ha mantenido viva la conversación sobre la película durante años. La película Taken es una obra que, más allá de su historia principal de acción y rescate, contiene numerosos detalles interesantes sobre su producción, su estilo narrativo, su impacto cultural y su evolución dentro de la industria cinematográfica. Aunque a simple vista parece un thriller directo y sencillo, en realidad tiene varias capas que explican por qué se convirtió en un fenómeno global y en una referencia del cine de acción moderno. Uno de los detalles más importantes es cómo la película redefinió la carrera de Liam Neeson. Antes de Taken, Neeson era conocido principalmente por papeles dramáticos y históricos, con una imagen más asociada al cine serio. Sin embargo, esta película cambió completamente su trayectoria, convirtiéndolo en una figura clave del cine de acción en la etapa madura de su carrera. Este cambio no solo sorprendió al público, sino también a la industria, que comenzó a ofrecerle papeles similares en los años siguientes. Otro detalle relevante es la estructura narrativa de la película. Taken utiliza un formato muy directo, casi lineal, donde cada evento conduce inevitablemente al siguiente. No hay subtramas complejas ni narrativas paralelas significativas. Esta simplicidad estructural es una decisión consciente de los guionistas Luc Besson y Robert Mark Kamen, quienes diseñaron la historia para mantener un ritmo constante y una tensión continua. Este enfoque es una de las razones por las que la película resulta tan accesible para audiencias globales. Un aspecto interesante es la duración relativamente corta de la película, especialmente para los estándares del cine de acción moderno. Esto contribuye a su ritmo rápido y evita que la historia pierda intensidad. Cada escena está diseñada para avanzar la narrativa o aumentar el conflicto, lo que hace que la película se sienta compacta y eficiente.
También es importante destacar la influencia del estilo europeo en la dirección de Pierre Morel. Aunque la película fue producida para un público internacional, su estética visual tiene una clara influencia del cine francés de acción contemporáneo. Morel, con experiencia como director de fotografía, utiliza encuadres cerrados, cámara en movimiento y una iluminación naturalista que refuerza el realismo de la historia. Esto diferencia a Taken de muchas producciones hollywoodenses más estilizadas. Otro detalle relevante es el uso de locaciones reales en lugar de escenarios completamente construidos en estudio. Gran parte de la película fue filmada en París, lo que añade autenticidad a la historia. La ciudad no se presenta como una versión turística idealizada, sino como un entorno funcional, donde la acción ocurre de manera orgánica. Esto contribuye a la sensación de realismo que caracteriza a la película. Un aspecto técnico interesante es la coreografía de las escenas de acción. A diferencia de muchas películas contemporáneas, que dependen fuertemente del CGI, Taken utiliza principalmente efectos prácticos y coordinación de especialistas. Esto hace que las peleas se sientan más crudas y realistas. La cámara suele estar muy cerca de la acción, lo que aumenta la sensación de inmediatez y peligro. También es relevante el diseño sonoro de la película. Aunque la música compuesta por Nathaniel Mechali es discreta, el sonido ambiente juega un papel fundamental. Los ruidos urbanos, los pasos, los golpes y los silencios estratégicos contribuyen a la tensión general. Este enfoque minimalista del sonido refuerza la inmersión del espectador. Otro detalle interesante es la manera en que la película construye el concepto del tiempo. Desde el momento del secuestro, la narrativa se convierte en una cuenta regresiva implícita. Aunque no se muestra un reloj literal, el espectador siente constantemente que el tiempo es limitado. Esta sensación de urgencia es uno de los motores emocionales más fuertes de la película. También es importante mencionar la evolución del personaje de Bryan Mills. Aunque en apariencia es un héroe de acción típico, su construcción es más compleja de lo que parece. Es un exagente con habilidades extremadamente especializadas, pero también es un padre que intenta reconectar con su hija. Esta dualidad entre profesionalismo y emocionalidad es uno de los elementos que hace que el personaje sea memorable. Un detalle curioso es cómo la película utiliza el teléfono como elemento narrativo clave. La famosa llamada telefónica no solo es una de las escenas más icónicas del cine moderno, sino que también funciona como un punto de inflexión en la historia. A través de esa conversación, se establece la personalidad del protagonista, la amenaza de los antagonistas y el tono general del conflicto. Otro aspecto importante es el tratamiento de la ciudad de París. En lugar de ser presentada como un destino romántico, la ciudad se muestra como un espacio funcional y, en algunos momentos, peligroso. Esto rompe con la imagen tradicional que muchas películas tienen de la capital francesa y refuerza el tono realista del filme. También es interesante observar cómo Taken influenció el cine posterior. Después de su éxito, muchas películas comenzaron a replicar su fórmula. Protagonistas maduros, habilidades especiales, tramas de rescate y narrativas centradas en la venganza o la protección familiar. Este impacto demuestra la relevancia del film dentro de su género. Un detalle adicional es el enfoque psicológico del personaje principal. Bryan Mills no es un héroe impulsivo, es metódico, calculador y extremadamente disciplinado. Esta representación se aleja de los héroes de acción más tradicionales, que suelen actuar por instinto o emoción. Aquí, cada decisión está basada en experiencia y análisis. También es relevante el contraste entre la vida personal y profesional del protagonista. La película muestra cómo su pasado como agente ha afectado su relación con su familia. Este conflicto interno añade una dimensión emocional que equilibra la acción constante. Otro punto interesante es cómo la película maneja la información. En lugar de explicar todo de manera explícita, utiliza la acción para comunicar la historia. Esto hace que el espectador participe activamente en la comprensión de la narrativa. En términos de producción, Taken es un ejemplo de cómo un presupuesto relativamente moderado puede generar un gran impacto si se utiliza de manera eficiente. No depende de grandes efectos visuales ni de escenarios extravagantes, sino de una ejecución sólida y una historia bien estructurada. También es importante mencionar que el éxito de la película llevó a la creación de una franquicia, lo que amplió el universo narrativo del personaje de Bryan Mills. Aunque las secuelas no tuvieron el mismo impacto crítico, consolidaron el estatus del personaje dentro del cine de acción. En conclusión,
Taken es una película que, más allá de su trama principal, contiene numerosos detalles interesantes en su producción, narrativa y estilo. Desde su enfoque realista hasta su impacto cultural, pasando por la evolución de su protagonista y su influencia en el género, la película ofrece mucho más de lo que parece a simple vista. En última instancia, Taken demuestra que una historia sencilla puede convertirse en un fenómeno global si está bien ejecutada. Sus detalles de dirección, guión, sonido y actuación trabajan juntos para crear una experiencia intensa y memorable que sigue siendo relevante años después de su estreno. La película Taken es una de esas obras que, aunque a primera vista parece un thriller de acción bastante directo, en realidad está construida con múltiples capas de detalles narrativos, técnicos y culturales que explican su enorme impacto. Más allá de la historia básica de rescate, la película ofrece un conjunto de decisiones creativas que la convierten en un caso de estudio dentro del cine moderno de acción. Uno de los aspectos más interesantes es cómo la película redefine el concepto de héroe de acción a través de Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson. A diferencia de los protagonistas clásicos del género, que suelen ser jóvenes, musculosos y con una estética casi invencible, aquí se presenta a un hombre mayor, con experiencia, inteligencia táctica y una frialdad calculada. Este cambio fue clave para diferenciar la película dentro de un mercado saturado de héroes similares. El personaje no depende de fuerza bruta únicamente, sino de planificación, análisis y control emocional. Otro detalle importante es la forma en que la película construye la tensión desde lo cotidiano. El inicio muestra una vida aparentemente normal, con un padre intentando reconectar con su hija. Esta normalidad es esencial porque hace que el posterior secuestro tenga un impacto emocional mucho más fuerte. La ruptura entre lo cotidiano y lo violento es uno de los mecanismos narrativos más efectivos de la película. La estructura del guión, escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen, también tiene detalles muy calculados. La historia está organizada como una escalada progresiva de tensión, donde cada pista lleva a una situación más peligrosa. No hay desviaciones narrativas importantes, lo que permite mantener un ritmo constante. Esta decisión es deliberada. El objetivo no es complicar la historia, sino intensificar la experiencia del espectador. Un detalle técnico relevante es la duración de las escenas. Muchas secuencias son cortas, con edición rápida, lo que contribuye a la sensación de urgencia. Esta técnica evita que el espectador se acomode y mantiene un estado constante de alerta. La edición trabaja en conjunto con la cámara para crear una experiencia casi ininterrumpida. La dirección de Pierre Morel también aporta elementos importantes. Morel utiliza una cámara cercana a los personajes, especialmente en escenas de acción, lo que genera una sensación de inmersión. En lugar de mostrar coreografías amplias y limpias, opta por un estilo más crudo y realista. Esto hace que los golpes, caídas y persecuciones se sientan más auténticos. Otro detalle significativo es el uso del espacio urbano. París no se presenta como una postal romántica, sino como un entorno funcional donde ocurren situaciones peligrosas. La ciudad se convierte en un laberinto donde el protagonista debe moverse con precisión. Este enfoque rompe con la representación tradicional de la ciudad en el cine. El sonido también juega un papel fundamental. Aunque la música de Nathaniel Mehali es discreta, el diseño sonoro en general es muy detallado. Se utilizan sonidos ambientales para reforzar la tensión: pasos, puertas, respiraciones, tráfico urbano. Estos elementos crean una atmósfera realista que complementa la acción visual. Un detalle clave de la película es la construcción del tiempo narrativo. Desde el momento del secuestro, la historia se convierte en una carrera contra el reloj. Aunque no hay un temporizador explícito, el espectador percibe constantemente que cada segundo es crítico. Esta sensación de urgencia es uno de los motores principales de la tensión. También es importante el uso del teléfono como elemento narrativo central. La famosa llamada entre Bryan Mills y los secuestradores no solo es icónica, sino que también sirve como exposición del personaje. A través de esa conversación se define su personalidad, su experiencia y su determinación. Es una escena que combina diálogo, actuación y construcción de tensión de manera muy eficiente. Otro detalle interesante es la representación de los antagonistas. Aunque la película ha sido criticada por su falta de profundidad en este aspecto,
Desde una perspectiva narrativa, los villanos están diseñados para funcionar como una red, más que como individuos complejos. Esto refuerza la idea de que el enemigo no es una sola persona, sino un sistema criminal organizado. El personaje de Kim, interpretado por Maggie Grace, también tiene detalles importantes en su construcción. Aunque durante gran parte de la película se encuentra en una posición vulnerable, su presencia es esencial para el desarrollo emocional de la historia. Su relación con el padre es el motor que impulsa toda la narrativa. Un aspecto técnico relevante es el uso mínimo de CGI. La película apuesta por efectos prácticos y acción real, lo que le da un tono más crudo y físico. Esto contribuye a que las escenas de combate se sientan más reales y menos artificiales. La violencia se percibe como algo inmediato y tangible. Otro detalle interesante es la manera en que la película maneja la información. No se explica todo al espectador. Muchas cosas se entienden a través de la acción. Este enfoque narrativo hace que la experiencia sea más dinámica, ya que el público debe reconstruir parte de la historia a partir de lo que ve. El vestuario y la caracterización también tienen un papel sutil pero importante. Bryan Mills viste de manera funcional, sin elementos llamativos, lo que refuerza su personalidad pragmática. No es un héroe estilizado, sino alguien enfocado en la eficiencia. También es importante mencionar el contraste entre mundos sociales dentro de la película. Por un lado, está el mundo de la vida familiar y cotidiana. Por otro, el mundo del crimen organizado y la élite criminal. Esta dualidad crea un choque constante que impulsa la narrativa. Un detalle adicional es cómo la película evita subtramas innecesarias. Todo está centrado en el objetivo principal: encontrar y rescatar a Kim. Esta concentración narrativa permite que la tensión nunca se diluya. Cada escena tiene una función clara dentro de la historia. El ritmo de la película también está cuidadosamente diseñado. No hay largos periodos de exposición ni explicaciones excesivas. En su lugar, la información se distribuye de manera estratégica para mantener el interés constante del espectador. Otro aspecto interesante es el impacto cultural del personaje de Bryan Mills. Su estilo de acción eficiente y su famosa frase en la llamada telefónica se convirtieron en referencias ampliamente reconocidas. Este impacto demuestra cómo un personaje bien construido puede trascender la película original. La iluminación y la fotografía también contribuyen al tono general. Se utilizan colores fríos y contrastes suaves que refuerzan la sensación de realismo y tensión constante. No hay una estética brillante o estilizada. Todo está diseñado para parecer funcional. En términos de producción, la película es un ejemplo de eficiencia. Con recursos relativamente moderados, logra un resultado de alto impacto. Esto demuestra que la creatividad en la dirección y el guión puede ser más importante que un presupuesto elevado. En conclusión, Taken es una película llena de detalles cuidadosamente diseñados que trabajan juntos para crear una experiencia intensa y coherente. Desde su estructura narrativa hasta su estilo visual y sonoro, cada elemento está pensado para reforzar la tensión y la inmersión del espectador. En última instancia, Taken no solo es una historia de rescate, sino un ejemplo de cómo la simplicidad bien ejecutada puede convertirse en una obra altamente efectiva y duradera dentro del cine de acción moderno.